revisando lo que era la filiación y teníamos algunos datos de lo que nuestro código de familia ha regulado allá por 1994 con la misma secuencia de lo que establece la Constitución de la República. Por lo tanto, vamos a tratar de ver cómo se va desarrollando esa nueva modalidad de implementar algunos mecanismos, tanto administrativos como judiciales, para señalar cuando hay una filiación de manera voluntaria o una filiación presuntiva, como lo dice nuestro código de familia. Vamos a revisar un poco lo que señala el código de familia allá por el artículo. Primero, no podemos dejar de revisar algunas formas diferentes al establecimiento de una afiliación. Pero dice el artículo 140 que se establece la paternidad por ministerio de ley cuando se presuma o se determine conforme a las disposiciones de este código. ¿Y cómo se determina? Cuando los hijos nacen dentro del matrimonio, después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o declaratoria de nulidad. Esto es importante porque nos da la pauta para saber en qué tiempo podemos nosotros señalar que estos hijos han sido concebidos dentro de una relación marital. Ahora bien, permítanme, quiero ver acá. Sí. Ahora bien, hay que ver lo señalado en el artículo 141, que esta presunción establecida en este artículo no es aplicable cuando los cónyuges hubieran estado separados por más de un año y el hijo fuera reconocido por persona diferente del padre. ¿Sí? Muchas veces lo que ocurre es que quien lo va a asentar es la madre. Y aunque hayan estado separados por más de un año, por el hecho de estar casado, puede atribuírsele una paternidad a alguien estando ausente. ¿Sí? Ahora bien, ¿hay formas de desplazar esa afiliación? Claro que sí. Pero también puede haber un acercamiento afectivo, un, ¿cómo se llama? Una relación paterno-filial en la que el niño vaya creciendo y asintiendo que esta figura paterna es su padre biológico, cuando probablemente no lo sea. ¿Por qué? Porque puede ser que esté fuera del país. ¿Me explico? Ese tipo de situaciones hay de tomarlas muy en cuenta, precisamente porque cuando el padre viene y alega que ha estado separado por más de un año, ya ha habido probablemente algún beneficio social. Y ese tipo de situaciones en las que probablemente se ve afectado no son resarcibles. Ahora bien, si nos vamos a la instancia civil, pudiera, pero lo veo bastante difícil en el sentido de que quién sería el tercero afectado si ese está ausente, salvo que éste muera. Pero si fallece, ahí entra toda la demás familia del fallecido a querer alegar que este hijo probablemente no fue concebido por él.
Pero para no entrar en detalles, que quede claro que esta presunción solamente opera en aquellos casos en donde las personas están dentro del matrimonio. Pero también decíamos en aquellos casos en donde existe la unión no matrimonial. Esa unión precisamente que yo les dije debe de tener fecha de inicio y fecha de finalización. Porque todo lo que hay, todas las criaturas que ahí se hayan concebido, tendrán que presumírsele al conviviente. Eso es de tomar en cuenta. A veces hay que integrar algunas normativas, algunos institutos, a efecto de garantizar este derecho a la identidad. El artículo 143. El 143 nos habla de la segunda modalidad para establecer una afiliación. Y es en aquellos casos en donde probablemente ese hijo no nace dentro de matrimonio, sino en aquellas uniones no matrimoniales o en aquellas uniones extramaritales, pero el padre asume voluntariamente ese reconocimiento, esa responsabilidad y llega al registro del estado familiar a inscribir o a asentar a esta criatura. Y esto es lo que en algún momento ustedes pueden, y estoy seguro que lo pueden hacer, cuestionar el numeral primero del artículo 143. Dice, al suministrar los datos para su inscripción en calidad de padre. Ese es un reconocimiento voluntario. Cuando el padre llega al registro y lo reconoce. Pero este reconocimiento voluntario podría ser en una relación no matrimonial como también en una relación matrimonial. ¿Me explico? Este artículo, este numeral primero todavía no ha logrado, ¿cómo le puedo decir? Eh, ah, Se me va la palabra, no se ha logrado todavía ampliar o irse a los mayores detalles en un análisis jurídico. A mi parecer, ambos progenitores, estén dentro o fuera, hacen un reconocimiento voluntario. Óigase bien. Pero ya vamos a ver más adelante esto que les estoy explicando. ¿Cómo lo vamos a, ¿cómo se dice? A analizar en un proceso judicial de desplazamiento. ¿Por qué le digo eso? Porque mire lo que dice el artículo 147. El reconocimiento de paternidad es irrevocable. No pierdan de vista este artículo, el 147. El reconocimiento de paternidad es irrevocable. ¿Y qué es lo que está haciendo acá en el numeral primero? El padre, pero dentro del matrimonio, es decir, el progenitor en una relación marital, en una relación matrimonial. ¿Hay una presunción de paternidad o hay un reconocimiento voluntario? A mi parecer hay un reconocimiento voluntario, pero más adelante le dice ese reconocimiento es irrevocable. Pero cuando lleguemos a la impugnación, usted dirá, pero si es el marido al que engañaron, ¿podrá éste impugnar su propio reconocimiento? O tendremos, o estará vedado, perdón, este sujeto a iniciar un proceso de impugnación. Esto es lo que en algún momento todavía
es de buscarle un análisis un poquito más profundo, porque en algún momento hacen match dos figuras completamente diferentes. Ahorita nos vamos a quedar en que este reconocimiento voluntario, el cual fue a ser un padre, vamos a pensar y a creer que es fuera de matrimonio. Ya vamos a ver por qué, porque si no después nos vamos a enredar un poquito más. ¿A dónde más se puede dar el reconocimiento voluntario? En la escritura pública de matrimonio. Pero eso ya lo vimos, ¿se recuerdan? Que eran uno de los variables el que podía, ¿cómo se llama? Podía reconocerse un niño, ¿sí? Creería que esto lo analizamos en aquel momento, se recuerda cuando hablábamos del matrimonio. Estábamos viendo que se puede casar por poder, se puede reconocer hijos dentro del matrimonio. Y aquí es donde se lo establece la ley, en el artículo 143, en la escritura pública de matrimonio, dice, o en el acto otorgada ante los oficios de los gobernadores, procuradores y alcaldes, que también están ellos facultados para celebrar matrimonio, si se recuerda usted. En acta ante el Procurador General de la República, así como puede celebrar matrimonios, también el Procurador General de la República puede levantar actas en donde un padre va a reconocer voluntariamente a su hijo. Se lo regula el artículo 143. Todo esto con el fin de garantizar que estas criaturas sepan quién es su padre, ¿sí? Si usted se da cuenta, hay varias alternativas gratuitas para que un padre pueda llegar y reconozca a su hijo. Llevamos ya a los gobernadores, el procurador y alcaldes municipales en escritura de matrimonio. Y aparte todavía le dice en acta, ya de manera autónoma, solo vengo a reconocerlo. También lo hace la Procuraduría. Pero si tiene facilidades económicas, usted puede hacer en una escritura pública y también en cualquier escritura pública, aunque el reconocimiento no sea el objeto principal del instrumento. Es decir, que usted puede estar comprando una propiedad eh, y usted puede aprovechar y decirle al notario, mire, ¿será que puedo reconocer a un hijo? El notario no tendría por qué decir que no, porque ese reconocimiento va dentro de todo el texto de la compraventa o de cualquier otro instrumento que usted esté celebrando, ¿sí? Si usted se da cuenta, otra forma diferente como para eh, garantizar que cualquier persona pueda llegar y reconocer a un hijo. No solamente le dice la ley en el matrimonio, sino también le dice, mire, en escritura pública. Claro, cualquiera puede decir, esto va a tener unos costos económicos. Sí, los va a tener y como ahorita no existe un arancel, pudiese variar el costo de ese instrumento. Pero se puede hacer claramente, ya sea de forma autónoma o de forma conjunta con otro instrumento notarial. En testamento. En testamento también el legislador ha previsto esa variable a fin de garantizar ese derecho que tiene toda persona de saber quién es su padre. Ahora bien, el testamento, acordémonos de una cosa bien importante.
que el testamento es un instrumento que se puede revocar. Pero en cuanto a un reconocimiento, quiero que quede claro algo. Que si hay un reconocimiento, el testamento se revoca, pero el reconocimiento queda vigente. No va a quedar sin efecto. El testamento siempre es válido, aunque el testamento haya sido revocado. Ahora bien, así como le dice en el numeral cuarto que puede hacerse un reconocimiento voluntario en cualquier escritura pública, aunque el reconocimiento no sea el objeto del instrumento, también le dice el legislador: en escritos u otros actos judiciales. En estos casos, el juez deberá extender las certificaciones que le soliciten los interesados. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un acto judicial, pero si uno de los involucrados quiere aprovechar el espacio y reconocer a uno de sus hijos porque no lo ha hecho, el 143 le da también esa posibilidad para realizarlo. Es bien importante tomar en cuenta este tipo de flexibilidad que ha tenido la ley para garantizar este derecho. No solamente en escritura, sino en escritos o actos judiciales. Y usted me dirá, en cualquier acto, en cualquier audiencia pudiese ser. Sí, se puede hacer en cualquier audiencia. Por lo tanto, no hay excusa para que alguien venga y diga, mire, el papá no lo ha reconocido. Aquí le estoy dando yo 6 formas y hay una más. Y esa quiero que ustedes, para la próxima clase que tengamos, la comentemos. Lean la ley del registro del estado familiar. La nueva ley del registro del estado familiar ha establecido una forma más de poder establecer la filiación. Otro reconocimiento voluntario. Quiero que me lo averigüen y que la próxima clase que tengamos de manera virtual, porque mañana, pues, bueno, partamos que sería el miércoles 8, ustedes van a tener esa información. Lean la ley del registro del estado familiar y ahí van a encontrar esa nueva modalidad que se establece para garantizar ese derecho a la identidad paterna. ¿Sí? Es importante que ustedes la conozcan y que no nos quedemos solo con estas que ha regulado el artículo 143. Allá hay una nueva forma de establecer la filiación mediante reconocimiento voluntario. ¿Sí? Ahora bien, averigüenlo. El artículo, antes de pasar al artículo 144, me voy a detener en algo. Y la pregunta es si una, una madre podrá acercarse al juez de paz y pedir que citen a alguien para que le reconozca a su hijo. Dos preguntas van a tener que averiguar. Sobre la ley del registro del estado familiar y si una madre puede abocarse al juez de paz para que en audiencia conciliatoria citen al señor para que reconozca a su hijo. ¿Les parece? Esas dos preguntas, por favor,
analícenla y la vamos a discutir en la próxima clase. ¿Ok? El artículo 144 dice: el padre podrá reconocer al hijo concebido y al hijo fallecido por cualquiera de los medios establecidos en este código que fueren aplicables. Ahora bien, esta forma de establecer la filiación nos va a trasladar al artículo que acabamos de analizar. Al hijo concebido. Es decir, ese hijo todavía no ha nacido, pero como lo dice la Constitución, ya es sujeto de derechos. Por lo tanto, el padre muy bien puede acercarse a alguna de las modalidades o los medios que establece el artículo 143 y reconocer al hijo que aún no nace. Usted me dirá, pero ¿y qué razón tiene? A veces son beneficios sociales. A veces puede ser de una manera un poco más preventiva, pensando en que esta persona pueda fallecer. Si fallece, al menos ya dejó reconocido a su hijo. Y eso, pues, en alguna medida podrá facilitarle algún otro o la obtención de algún otro derecho. ¿Por qué le digo eso? Porque uno de los derechos que está en juego es el de la sucesión, el de tener vocación sucesoral, el de poder aceptar herencia. Pero usted me dice, pero da igual, y tiene razón, da igual que lo reconozca uno nacido, porque cuando nazca y el padre está fallecido, también lo puedo hacer, sí. Más adelante vemos ese artículo. Si lo hace antes de nacer, usted es una persona previsora. Pero eso no quiere decir que si no lo hace y usted fallece, se va a ir con se va a ir al otro mundo sin dejar un poco de responsabilidad en sus descendientes. No, ahí sí no. El problema es que si fallece, yo me voy en contra de los herederos. Y si a ellos tienen su sangre, la sangre del que fallece, eh, yo puedo hacer lo que va a hacer es establecer que este señor que nunca me quiso reconocer de manera voluntaria es mi padre, por lo tanto ahí nace la vocación sucesoral. Claro, ese inter nos lo podemos ahorrar si él hubiese reconocido a su hijo antes de nacer. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando nazca no se encuentre en el país. Entonces, ¿quién va a asumir ese error? La madre. La madre viene, agarra el instrumento. ¿Cuál instrumento? Una escritura pública, una resolución judicial, el matrimonio. En él ya tiene la salvedad que esta persona, antes de fallecer, ya era el padre de esta criatura. ¿Sí? Ahora bien, también está el hijo fallecido. Si fallece el hijo, también tengo la facultad para irlo a reconocer. Y mire lo que dice el artículo. El reconocimiento del hijo fallecido solo aprovecha a su descendencia.
Es decir, que si este hijo que fallece ya tenía descendencia, los beneficiados van a ser ellos. Porque todavía si yo estoy vivo y reconozco a mi hijo fallece, pero ya tenía descendencia, entonces ellos pueden en algún momento gozar de mi patrimonio en caso yo falleciera. Y de algunos otros derechos, si así fuesen derechos sociales o de prestaciones sociales, si así lo permitiera. ¿Me explico? Es decir, al fallecido, los beneficios le trascienden a su descendencia. Ahora me dirá usted, ¿y si el hijo concebido, como ahora en la ley del registro de estado familiar dicen, así lo establece, que aquel hijo que nace muerto, por ejemplo, hay que asentarlo, porque obviamente estuvo vivo. Y para un registro de aquellos nacimientos fetales, si no me recuerdo la palabra, de los fetos, hay que llevar un registro. Sí, pero si bien es cierto, hay que escribir a una persona que nace muerta, pero ya llevaba en algún momento la, la filiación. ¿Que podrá gozar de algún derecho? Será bien raro, estoy pensando que le hayan donado algo a esta criatura, pero tendrían que haberlo condicionado a que nazca y nace muerto. Tendríamos que analizar algún caso hipotético como para poder ver si en efecto hay alguna eh, eh, afectación el no haberlo reconocido cuando estaba en el vientre. A diferencia del reconocimiento voluntario que hacen con el hijo que fallece. Ahí es definitivamente un beneficio para la descendencia. ¿Quiénes pueden reconocer al hijo no nacido y al hijo fallecido? Ya lo dijo el artículo 143. ¿Sí? Ahí están los funcionarios autorizados para poder celebrar un reconocimiento voluntario. El artículo 145 le dice que hay una capacidad especial para reconocer. Hemos venido viendo que muchas veces hay personas que no alcanzan la mayoría de edad, pero ya se vuelven responsables o se vuelven padres dentro de la sociedad. Y el artículo 145 dice, los menores adultos tienen capacidad para reconocer su paternidad sin necesidad o autorización, sin necesidad de autorización o consentimiento de sus representantes legales. Bien importante. Es decir, una persona de 16 años puede muy bien reconocer a su hijo. ¿Cómo lo podrá hacer? Ya le dijo el legislador en el artículo 143 las 6 modalidades para poder hacerlo. Espero que lo que estamos viendo ahorita ustedes puedan tener la oportunidad de profundizar dándole lectura a estos artículos. Desde el 141 al 147. Del 140 al 147. El artículo 146
nace precisamente para poder coaccionar a aquel padre que no ha reconocido voluntariamente a su hijo. ¿Por qué le digo coaccionar? Porque esa persona va a ser llamada al juzgado de niñez o al juzgado de familia, dependiendo de quién sea la persona a la que queramos establecer la paternidad, si es, ¿cómo se llama? Si es mayor o si es menor. El legislador planteó este procedimiento sui generis. ¿Por qué le digo sui generis? Porque dice la ley que acá lo que hace el juzgador es llamar, citar a este presunto padre. Y lo pueden hacer estando embarazada la señora o ya estuviese el hijo recién nacido o crecido. Juega en cualquier momento. Puede ser hasta de mayor de 18 años. Pero ¿qué es lo que se pretende? Citarlo y que éste comparezca al juzgado a manifestar si reconoce o no reconoce a esta criatura. Si lo reconoce, definitivamente el reconocimiento provocado ha logrado su objetivo. Pero logrado su objetivo solamente en cuanto a la filiación, porque ahí no puede verse beneficiado con ningún otro derecho, salvo establecer a quién le va a quedar una cuota alimenticia y veamos lo que regula el artículo 140 de la Ley Procesal de Familia. Solamente permítanme un segundo. En cuanto a este artículo, el 140 habla de (142) El juez al decidir sobre la filiación también se pronunciará sobre el ejercicio de la autoridad parental. Eso lo dice ya el artículo 207, que ya vamos a llegar por ahí. La custodia, es decir, quién va a ejercer el cuidado, y los alimentos cuando fuere el caso. Es decir, que si usted se da cuenta, el reconocimiento provocado, si esta persona acepta este reconocimiento en audiencia, ¿por qué en audiencia? Porque no lo hizo voluntariamente y hay que llamarlo al juez. Si él lo hace, se pierden algunos derechos. Y si el abogado no pide lo que les acabo de mencionar del 142, esta señora solamente se va con que en la partida ya le va a aparecer el nombre del papá. Y que le digo, muchas veces no es esa la finalidad, sino más bien que respondan como padres con alguna ayuda económica. Esa es la finalidad. Pero muchas veces se desconoce y dice, no, el abogado, vámonos por un reconocimiento provocado. El reconocimiento provocado casi no tiene mayores beneficios. Ahora bien, llegado a la audiencia, y si él no reconoce, porque el juez lo primero que hace es preguntarle si tiene la voluntad de reconocer al hijo de esta persona. Y si él dice que no, el juez insiste, de verdad, de una forma conciliable, a preguntarle si él tiene algún inconveniente en hacerse alguna prueba científica, que es diferente que le digan, mire, le vamos a hacer. No, ¿tiene usted algún inconveniente? No, no tengo. ¿Estaría dispuesto a someterse a una prueba? Sí, a efecto de esclarecer la verdad, claro. Y es ahí donde se deriva a medicina legal para que le sustraigan un poco de
un poco de sangre o alguna otra forma, algún hisopado, para que pueda, eh, conocer a ciencia cierta si es o no es. Ahora bien, el hacerse la prueba implica que la audiencia a la que fue citada se va a suspender. Y hay que esperar el resultado de esa prueba. Que hemos logrado avanzar. Antes eran meses los que teníamos que esperar. Ahora la realización de la prueba es pronta, pero se saturan por la gran cantidad de solicitudes que se tienen a nivel nacional en las diferentes zonas. Todos están con el apoyo de medicina legal. Si una vez, dice la ley, hecha la prueba y regresa, porque cada vez se acuerdan, les dije, se suspendió la audiencia, porque se fue a hacer la prueba, ahora ya viene la prueba, y el juez le dice, mire, ¿reconoce usted al hijo? Y él dice, todavía no, tengo mis dudas, no obstante haberse hecho la prueba. El juez llega hasta ahí, aunque en sus manos tenga una prueba que diga 99.99, él se queda nada más limitado a que el citado reconozca o no reconoce. Y usted mira, pero entonces, ¿qué finalidad tiene? Hay personas que solamente buscan afiliación, andan buscando, ¿cómo se llama? Ayuda económica. Y usted mira, pero ¿quién va a querer eso? Muchos, porque saben que al tener la afiliación pueden ostentar la residencia en otro país. Entonces no necesariamente a veces es cuestión económica, a veces es una cuestión más social que monetaria, porque las personas probablemente tengan la capacidad económica de poder sobrellevar ese tipo de situaciones. Ahora bien, si él dice que no reconoce, entonces el juez simplemente se limita a resolver que esas diligencias pues, no salieron con ningún resultado, ni positivo ni negativo. Pero le advierte a la señora que puede iniciar el proceso judicial correspondiente y en ese, aunque él se niegue, allá sí es proceso. ¿Por qué es proceso? Porque ya reunió todas las etapas del mismo. Ya se le emplazó, ya tuvo conocimiento que él es una persona supeditada a las leyes. También podemos hablar de algunas situaciones que, 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 que podrían como le digo, eh, iniciar con una eh, diferencia de derechos. Ahora bien, ¿cuál es el otro supuesto? La negativa del supuesto padre, dice, a comparecer o a someterse a la prueba. Usted puede citarlo, pero si él dice, no voy a llegar, o llegando le preguntan si se somete a las pruebas y y no quiere, eso le dice la ley, podrá tomarlo el juez como una forma de establecerle la afiliación. Ahora bien, hay algunos jueces que no lo hacen, porque saben de que no hay unos elementos confiables que digan que efectivamente él es el padre. Y al no saber a ciencia cierta si él es el padre, ¿a qué estamos expuestos entonces? Estamos expuestos a que él inicie un proceso o los familiares de impugnación. Y eso vuelve a recargar al órgano jurisdiccional. ¿Me explico? Este reconocimiento provocado básicamente lo que hace es facilitar, pero no logra conjugar, no logra integrar toda la camándula de derechos que esta pretensión tiene per se. Aquí solamente nos vamos a limitar a establecer una afiliación.
¿sí? Como les decía, si él no reconoce, pues evidentemente da la pauta para iniciar un proceso judicial, da la pauta para que ya no solamente pidamos la afiliación, ya pidamos otra cantidad de derechos que en el reconocimiento provocado, como siempre digo, no puede pedirlos. Ahí ni siquiera se puede establecer una cuota alimenticia, salvo que el hombre, el padre, venga y ofrezca y la señora lo acepte. Pero eso no es una fijación de cuota, eso es un acuerdo de cuota. ¿Y por qué no se podrá fijar? Porque era una diligencia muy excepcional a las que tiene reguladas la ley en materia de familia. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo ahí es quizás no permitiendo que se inicie un proceso largo, sino que se haga de forma rápida. Y que esto básicamente está de la mano con el procedimiento administrativo de establecimiento de filiación que lleva también la Procuraduría General de la República. Porque la Procuraduría, en la próxima clase, vamos a ampliar cuáles son las vías que tiene para también garantizar ese derecho que tienen los niños de saber quién es su padre. En razón que la Procuraduría, el mismo trámite que hace el reconocimiento provocado, lo hace la Procuraduría a través de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Será que los presuntos padres tienen más miedo de ir al órgano judicial o a la Proco? Fíjense que en ambas instancias existe la misma facilidad, y es que se pueden realizar la prueba de ADN para saber, esta prueba de ADN es antes de reconocer, para saber si efectivamente es el padre. La Procuraduría ha hecho un convenio con Medicina Legal de que todas esas personas que llegan y dudan puedan ser remitidas a hacerse la prueba de ADN. Eso sí, la Procuraduría, en caso no se la hagan o no llegue, nosotros no tenemos facultades como la tiene el juez de familia o el juez de niñez de poder que establecer la filiación por la negativa o por la ausencia o por la no comparecencia. Eso no lo tiene la Procuraduría. Nosotros nos quedamos a espera del resultado de medicina legal. Y le puedo decir que son, me atrevo a decir, no más de 5 que han salido negativos. De ahí todos son positivos. Aquel que sale negativo sale bailando, sale gritando, sale contento, porque no le atribuyeron la paternidad. Y lo que se pretende es eso, precisamente, esclarecer esos hechos, porque está en riesgo la manutención de un niño y muchas veces la sobrevivencia del otro, porque a veces no tienen ni para él y mucho menos va a tener para criar a una criatura cuando no existen los medios, ¿sí? Entonces, eh, volvemos al punto. Este reconocimiento provocado lo que pretende es como una coacción, porque ustedes lo llaman al juez. Las mismas facilidades tiene ahora la Procuraduría con la realización de una prueba de ADN, siempre y cuando sea a instancia de parte, es decir, que la señora o la madre vaya a solicitarlo y él llegue y acepte. No se lo está dando, la Procuraduría no se lo hace a toda persona que quiera. Muchos me han preguntado, mire, ¿será que puedo hacerme una prueba de ADN solo para qué? Pues quiero saber, quiero asegurarme si es mío o no. ¿Por qué no? Porque estaría poniendo en riesgo la integridad y la dignidad de la mujer. Entonces, preferimos mejor que sean muy reservados esas peticiones solamente por personas autorizadas para que no se vayan a prestar, como lo dijo una vez Medicina Legal, a abusar. Cualquiera quiere salir con una su prueba de ADN, cualquiera. Si fueran, bueno, de por sí son gratis, ¿verdad? Pero que hubiese esa facilidad. Yo creo que todo el mundo, así como cuando se va a tomar la presión, bueno, mira, aquí está mi hijo, agarrémonos las manos, ¿verdad? Y veamos si eso no es. Pero no, porque hay en juego otros derechos
sacramentales ahí, como es la dignidad de la persona humana, de la que no podemos poner en riesgo. No podemos en ningún momento atropellar esa imagen de mujer. Cualquiera me dirá, y como yo lo veo en las redes, a veces por las entrevistas que he brindado, háganle las pruebas a ella. Lo que pasa es que también la ley no obliga a que el hombre reconozca de inmediato. Si el hombre tiene formas de negarse, tiene formas de decir, no, 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 yo no quiero. Lo que pasa es que como no se asesoran antes, solo llegan y dicen, está bien, pues va. Pues sí, pero es que eso está bien, reconozco y firmo. Eso implica una responsabilidad hasta que termine la educación este niño. Y se vienen a dar cuenta hasta después, cuando el niño ya va creciendo, que no le parece en nada, y empiezan a decir, ¿por qué lo reconocí? Bueno, para eso es el reconocimiento voluntario. Y que en esta figura del reconocimiento provocado existe una forma de coaccionar un poco. Porque usted no lo hace, quien es el que sale perjudicado es el niño. Pero entonces se buscó una coacción como que sea ante el juez de no comparecer o de negarse a las pruebas, usted es el padre. Defiéndase después. ¿Me explico? Yo sé que este tema es bien importante y no dudo de que la próxima clase, el miércoles, pues vamos a tener una mayor participación porque existen muchas personas que están obligadas, no siendo el padre biológico, o que no viven con la persona, sino que están totalmente distantes, sí, pero cuando lo siguieron, esas diligencias, pues había un acercamiento, ya después probablemente no. Pero este tipo de filiación establecida de forma voluntaria, hasta lo que hemos llegado hoy, que es el reconocimiento provocado, solamente es una coacción. ¿Por qué? Porque si de llegar el resultado y me dice el 99.99, el juez tiene obligación de preguntarle al señor si reconoce a su hijo. Y si él dice, a pesar de tener ese resultado, dice, no lo voy a reconocer, el juez no puede establecerle la afiliación. No puede decir voy a dar mi sentencia en el sentido de que Juan Pérez es el padre del hijo de Juanita. No lo puede ser en el reconocimiento provocado. En otros sí pudiera, pero en el reconocimiento provocado no puede hacerlo. Eso es lo que yo quiero que les quede claro, ¿sí? Vamos a continuar el miércoles hablando un poco más de este reconocimiento voluntario. Acordémonos que hemos visto el reconocimiento del hijo no nacido, el fallecido, el hijo, el reconocimiento normal del hijo, eh, ya grandecito, y el reconocimiento provocado. Hay una cosa que quiero que no se les olvide. El reconocimiento de paternidad es irrevocable. Ahí vamos a ver aquel artículo que acabamos de leer que dice que si el marido, estando en el mismo techo, va a asentar a su hijo, ¿es ese un reconocimiento voluntario? ¿O, o subyace en ese reconocimiento el hecho de que está casado y no lo vamos a considerar como reconocimiento voluntario? Eso quiero que lo analicemos, que ustedes lo consulten y lo discutamos la próxima clase. Pasen una feliz noche.